Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de estar en una nueva entrevista. Hoy tengo el gusto de estar con Dark Search, que es artista pixelar, y Mariana, que es diseñadora gráfica. Les agradezco muchísimo a los dos por estar hoy aquí. Hola, vale. Bien, Un placer. gracias, ¿le gustaría presentarse brevemente para que los conozcamos un poquito más? Manuel Gómez, artista pixelar. Yo, Mariana Vilera, soy diseñadora gráfica. Muy bien. Bien, ahora vamos a ir conociéndolos un poco más con las preguntas y demás. Bien, eh, empecemos con, no sé, empezamos con Mariana, vamos a ser caballerosos y preguntándole cómo comenzó con el diseño gráfico. En mi caso, bueno, yo desde niña siempre me gustó, bueno, yo creo que hacía dibujos en Paint. Bien, Y bueno, vi por ahí a un tío mío, que él es también diseñador gráfico, veía sus diseños. Yo dije, yo estoy en cuarto grado, yo dije, voy a ser diseñadora gráfica. Cuando hice en el bachillerato la prueba psicológica y la cosa, eh, también, o sea, me salió, escogí diseño gráfico y también me salió ese. Y bueno, estudié en la Universidad de los Andes y me bien, gradué en el 2019. genial. Bien, y cómo fue este paso del o la introducción del diseño gráfico a lo que es los videojuegos, ayudar a Dark Search con el pixelar, con el arte y demás? Uh-huh. Bueno, desde siempre, desde que he estado con él, pues él siempre ha tenido el gusto por videojuegos y pues también nosotros nos ponemos a jugar juntos. Y con eso también nos vino la idea de, bueno, y si nosotros mismos también creamos videojuegos. Con eso nació la idea de que incluso, bueno, hicimos una fundación y por eso comenzamos, haciendo algunas propuestas, él hacía algunos dibujos y bueno, ahí comenzó. Bien. Incluso en mi proyecto de grado fue también como proyecto visual para un videojuego. Ah, digamos que para poder recibirse los estudiantes tuvieron que hacer un proyecto final que tenía que ver con videojuegos. Pues no, o sea, bueno, en el caso de en la aula, pues cada quien individualmente propone su proyecto de grado. Ah, bien, y usted eligió un videojuego. Ajá. Bien, ¿y cómo fue brevemente, así en pocas palabras, cómo fue la experiencia de abordar un videojuego desde el diseño gráfico? Pues me encantó. Básicamente me dijeron que hice como cuatro tesis en una, porque aparte de que diseñé de los personajes, también hice el diseño de la interfaz gráfica, Bien, también hice la tipografía y también hice la animación de los personajes. bien, bien, genial. Ujú. Y cómo colaboran en equipo ustedes para crear una obra de arte o para crear una obra? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo colaboran? ¿Qué tarea hace cada uno? Mm, Será, o sea, básicamente colaborar con lo que son las propiedades de color, la parte técnica que se requiere para un diseño, y Bien, él los va elaborando. Y o que si yo ayude con lo que es la parte tipográfica, visual con respecto a la interfaz. Y ya él que está trabajando ahorita con el pixel art, pues él hace esa parte. genial. Bien, y Dark Search, ¿cómo empezaste con el pixel art? Um, Hace unos meses con un colega programador, porque casualmente yo soy programador. Bien, Eh, Me pidió colaboración para hacer un demo de juego. Y bueno, pues yo le estaba metiendo al tema eh, del arte
bueno, a manejar programas de diseño, Bien. pero no sabía mucho del pixel art. Y después de algunas prácticas, después de eh, investigar cómo hacer buenos diseños pixel art, pues no sé, empezó a gustar lo que iba haciendo. Fui publicando poco a poco mis prácticas, lo que iba realizando, y me empezaron a contactar, pues para que les colaborara o simplemente pues por contrato, para, bueno, crear pixelar para videojuegos. Y Claro. bueno, pues fue como que algo que ni me esperaba. Bueno, Yo, yo pensaba que iba a hacer videojuegos programando y de pronto termino haciendo el arte. bueno, una Sí, anécdota pues inusual, ¿no? sí. Completamente. Y lo otro que pues o sea, fue bastante ágil, o sea, aprendió demasiado rápido y cada vez mejor, o sea, cada vez fue mejorando en sus propuestas, pues. Bien. Y él no Y, se queda tranquilo con una idea, él siempre intenta mejorar y cambiar en detalle, eso es bueno. bien, no sé, ¿podrías mencionarnos en qué, pues, básicamente la experiencia que tuvieron en proyectos o en equipos con otros? ¿Tiene alguna experiencia que le gustaría comentar? Uh, hace unos años estuve con la idea de crear videojuegos, Sí. pero lo que más realicé fueron prácticas, pequeños demos que nunca publiqué. Y bueno, se perdieron en otras computadoras que terminaron dañadas. Se perdió pues lo que había hecho. Entiendo. Bueno, Sí, qué lástima, ¿no? Pues los primeros proyectos son los más nostálgicos, lo que uno pues ahí más valora, ¿no? O lo que más sí. recuerda, o los que más recuerda por el sufrimiento, a veces, de empezar, de aprender. Sí, tal cual. Bien. Podríamos tocar, si les parece, el punto este de, como mencionaron anteriormente, que decidieron crear una fundación. Bueno, esto hace un tiempo, ¿no? Crear una fundación. ¿Me podrían comentar un poco cómo nació la idea de crear la fundación? ¿De qué trata un poco la fundación? Básicamente comenzamos creando la fundación para dar cursos, para hacer que, o sea, que, como quien dice, compartir nuestros conocimientos. Y de Bien, esa forma, con las personas que llegaran a los cursos, introducirlos al área de los videojuegos y pues que incluso nos apoyaran en la creación de los mismos. bien, Y bien. bueno, comenzamos dando cursos que se llamaban Crea tu videojuego. Ahí incluso, bueno, ahí llegaron un par de amigos que están actualmente con nosotros en los proyectos que han llegado. Este, ahí, bueno, estamos publicando cursos ahí en la página de la fundación. Y ¿Y lo manejaban, los cursos eran digitales, virtuales, o o podía ir la gente presencialmente a la fundación? O ambos. básicamente lo estábamos dando presencial. Que básicamente por eso es que básicamente tenemos parada la fundación un rato porque tenemos que conseguir de nuevo una oficina y estamos pensando en de repente también hacerlas virtualmente. Claro, dar cursos virtuales de manera pues remota, Sí, ¿no? sí, Sí, sería, pues tal ujú, vez sería una solución, una posible solución. sí. Bien, bien, y básicamente, ¿por qué se detuvo la fundación? ¿Por qué se paró o se detuvo? Porque hubo varios factores básicamente, bueno, no sé, ciudad, que hubo paro de transporte, situación país y de repente, bueno, la pandemia lo cual hizo que uno no pudiera llegar hasta allá, no podía llegar a estar ahí, dar los cursos, porque uno no se permitían aglomeración. Entonces, quedó parada por ahí.
y ahora pues nos toca buscar de nuevo una sede donde continuemos con eso y Bien, ahí hubo algunos se fueron del país también. y desde su experiencia, eh, pues esta experiencia, ¿no? De crear una fundación, de ofrecer cursos y demás, ¿qué fue lo mejor de tener una fundación y qué fue lo peor, digamos, por ahí? ¿Qué fue lo más complicado o qué fue lo más emocionante, digamos? ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor para ustedes? Pues uno, pues la experiencia de uno querer ayudar y compartir el conocimiento. Y aparte, pues que también pues conocimos más personas. ¿Qué es esto, mano? Eh, una etapa interesante. O Y sea, trata de coordinar el trabajo con un equipo de trabajo, de buscar las estrategias para, bueno, mantener la organización, que hubiera más problemas que nos arroparon y no logramos pues solucionar a tiempo. Pero bueno, todavía está factible para continuar la posterior. bien, sí, esta vez lo pueden intentar con más experiencia, digamos. ¿Sí? ¿Cómo fue la interacción? ¿Cómo fue el feedback de la gente? Pues al ser presencial es muy diferente a hacer algo virtual, porque por lo general los cursos y demás son virtuales, pero ¿cómo es la experiencia de hacerlo presencial, ¿no? De estar la gente ahí, Presencial. tener un espacio físico, un horario, Sí, pues teníamos una oficina, pues bueno, había un lugar ahí en el centro que se llama, bueno, en el edificio, así. Ahí incluso en ese edificio llegué yo a hacer mis pasantías, pero la gente que estaba ahí, después se fueron del país y fue básicamente como que de una vez yo dije, bueno, voy a agarrar este espacio para la fundación. El espacio era grande, 6 por 6 metros, y entonces daba para todo. Y entonces llegaba la gente y pues yo podía estar atendiendo a uno, atendiendo al otro, y así, pacientemente, depende de lo que necesitaran. O incluso individual, así, que llegara una sola persona y yo lo atendiera así. bien. Y le hago la última pregunta respecto al tema, antes de pasar a otro tema. ¿Creen que cuando retomen esto de los cursos puedan incluir tal vez a otros desarrolladores, artistas de otros países para pues que colaboren con ustedes? ¿Lo tendrían en cuenta o no? Sí, Sí, perfecto. Para abarcar diferentes aspectos de los videojuegos, ¿no? Ofrecer cursos más, pues que abarquen todo, ¿no? Desde música, ilustración, guión, programación, diseño y tal vez pues con estos cursos tener la colaboración pues de otros desarrolladores y artistas. me parece perfecto, sí. Sería bueno. Genial para después, o sea, cuando vean el video, si les interesa, después se pueden comunicar con ustedes, que voy a poner ahí los links, eso lo manejan ustedes. Ahora bien, ¿les parece si tocamos un poco el tema de la poca regulación que hay en el mercado laboral? O sea, para la gente que, pues, que nos vea, les pongo un contexto. Como mencioné anteriormente en alguna otra entrevista, en el mercado laboral, al menos remoto y al menos en la TAM, ¿no? De lo que es indie, está todo muy desregulado. Es decir, todo se maneja muy por la oferta y la demanda, el marketing. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces hay artistas o profesionales muy buenos que por ahí no tienen los suficientes contactos o no tienen el suficiente marketing y tienen poco trabajo o nulo trabajo o hasta tienen que regalar su trabajo. Y otros por ahí que no son tan buenos y espero que ninguno se ofenda y tal vez algunos hasta pueden llegar a ser mediocres, pero con un buen marketing, con buenos contactos, podemos ver ahí por las redes pues que tienen mucho trabajo, que incluso cobran precios exorbitantes, como comentaban algunos entrevistados, sin mencionar a nadie, ¿no? Cada uno pues decide qué precio le quiere poner a su trabajo y cada uno y la gente misma decide a quién contratar, o sea, uno no se mete, pero uno tiene en cuenta ciertos factores desde el sentido común, ¿no? De lo objetivo, ¿no? Entonces, ya poniendo el contexto en la mesa, ¿cuál es su postura respecto a toda esta mala regulación del mercado y problemas que hay para trabajar remoto?
Pero es que incluso hay veces que hay veces que piden demasiados cambios exagerados. Por ejemplo, dicen un monto y un monto bajo, y bajo ese monto entonces después quieren pedirle cambio, 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 cambio después de que ya habían aprobado el diseño. Y entonces para la hora de animar, pues dígame, bueno, Manuel pasó por un proyecto así y pues bueno, básicamente él quedó así como que, ajá, ¿y en qué momento entonces lo voy a animar? Claro. Una medida que suelen tomar algunos es incluir de entrada, o sea, ya antes de empezar el trabajo, ya lo ponen, ok, yo hago este trabajo, cobro tanto y yo manejo 3 revisiones, o sea, eso lo decide la persona, yo manejo 3 revisiones, yo manejo una, yo manejo 5, o te dicen, con mi trabajo 3 revisiones son gratis, ya después cada revisión tanto, o por tanto precio te hago 5 o 10 revisiones más. O sea, el tema de las revisiones es como un mundo aparte que he visto en internet que lo cobra, o sea, te dan unas revisiones gratis, pero ya cuando quieres superar cierto número ya te lo cobran. Pues sí, entonces algo así como que ya superó el límite de revisiones Claro, y claro, si el cliente pide más de 3 revisiones ya es otro precio y ya eso se tienen claro desde antes de empezar. pues sí, Es más un tema de inexperiencia, de cuando eres nuevo, comete novatadas. Claro. Simple. sí. Que es complicado llegar a esto y ya aprendido. Usted va aprendiendo, llamémosle, a los golpes, Claro, los a los golpes coñazos. sobre la marcha. Uh -huh. Y respecto a la regulación, ¿tienen alguna anécdota? ¿Han conocido algún caso de pues que tengan que ver con esto? O que tal vez, como mencionaban, algunas estafas. Suelen haber, hace poco Ah, entrevisté a un diseñador y me decía que suelen haber estafas en las suelen haber, comisiones, que hay que tener mucho cuidado, le aconsejaba a la gente él. suelen haber, por ejemplo, en mi caso una vez tuve un trabajo que me pidieron hacer 20 imágenes, 20 imágenes tipo logo, y que según me iban a pagar $20 por cada una. Bien, Bueno, resulta que le hice todos los diseños, aprobado y la cosa, y me mandaron un correo. No, que para poder hacer el pago, tienes que transferir $300. eso es una estafa. Obviamente es una estafa. Y no, y de paso dijeron, no, y lo que te vamos a pasar son $3,600. Yo como que $3,300, sí, sí, eso no era lo que me habían dicho. Claro, sí, Era porque era estafa. claro, no solo te estafaron el trabajo, sino que también te querían estafar dinero. Sí, Bien. pero Por lo general, díganme si me equivoco, pero por lo general en el rubro se suele cobrar. Casi más del 90% de la gente se maneja así, por lo que me han contado, lo he leído, lo he visto y demás. 50% al principio, 50% al terminar. O sea, te pagan por adelantado 50 como para que puedas empezar, terminas el trabajo, pues, sí, le muestras con capturas, con todo de que lo terminaste, de que lo tienes, te depositan el otro 50 y ahí le envías todo el trabajo. sí, exacto. Es una Sí, eso manera, es lo mejor. es una Pero manera hay gente, más segura de hacerlo. Obviamente uno como cliente tiene que ver muy bien a quién va a contratar y uno como trabajador tiene que ver muy bien para quién está trabajando, ¿no? Ver el perfil de la exacto. persona, el acuerdo previo, ver que la persona pues se maneje en los términos. Sí. Y ya que mencionabas esto, Dark Search, de los problemas, ¿no? De las novatadas. Eh, ¿qué problemas crees que tienen, qué problemas y desafíos crees que tienen los nuevos en la industria, todos los nuevos cuando están entrando a este mundo? Lo principal, tener un portafolio que pueda tanto llamar la atención como demostrar en qué, cuáles son tus capacidades, en qué puedes lograr con tu trabajo. Definitivamente, con el portafolio, con eso, esa es la parte visual directa para que
público conozca el trabajo de uno. Digamos que si entendí bien, ustedes me dicen si me equivoco, si entendí bien, lo complicado sería armar un buen portafolio, o sea, varios trabajos y a la vez darse a conocer. Ese sería uno de los mayores problemas. Tal cual. Mm. Claro. Sí, bueno, eso es, haciendo un pequeño paréntesis o un pequeño aporte, creo que un obstáculo grande que suelen tener los nuevos es, uno, definir su estilo. De decir, ok, yo soy, no sé, artista, yo que sé, soy modelador 3D, ok. Ahora, ¿cuál es tu especialidad? Soy modelador 3D de anime o modelador 3D de tal cosa. Especializarte, tener tu estilo, que alguien diga, ah, eso lo hizo fulanito. O que miren en cualquier lado, miren una obra y digan, ah, eso lo hizo Dark Search. Eso lo hizo que tener un estilo, tener una firma que cualquiera pueda reconocer, que obviamente eso te ayuda con el posicionamiento. Después otro problema que suelen tener es, pues, su proceso creativo, definir su proceso creativo, su manera de trabajar con otros, ¿no? Para proyectos, en equipos y demás. Y como decías antes, el tema del marketing, que parte de eso es posicionarte, ¿no? Darte a conocer, llegar a la gente, tener los primeros concretar, ¿no? Los primeros trabajos, hacer que la gente confíe en ti, hacer que la gente te dé una oportunidad. O sea, arrancar es lo complicado, lo más complicado. No sé si qué les parece, si están de acuerdo o no. Pues sí, Yo diría que es un proceso más. No es algo que tienes que esperar que va a ser automático. Ya es, como digo, un proceso que viene con el tiempo, que vas construyendo. Vas construyendo con tu práctica, tu experiencia, tu aprendizaje y cómo vas mejorando poco a poco su trabajo. Claro. ¿Y tienen alguna o algunas anécdotas para contar? Obviamente relacionados con videojuegos, con, no sé, o con su trabajo y demás. Mm, yo creo que es la pared que nadie se espera cuando empieza a tener la idea de crear videojuegos. O sea, es muy fácil jugar un videojuego, Claro. pero ya diseñarlo, crearlo y que sea un producto exitoso. Realmente hay muchas cosas de por medio. No es solo aprender una disciplina, el saber programar, el saber el arte, el saber escribir. Es realmente un trabajo muy multidisciplinario. Sí, multidisciplinario. multidisciplinario. Perdón. Multidisciplinario, sí. Claro que Y en ese, ese trabajo multidisciplinario sí, muchas veces terminas aprendiendo de todo. No solo basta con el área específica que quieres abordar. Por ejemplo, tú puedes tener una muy buena idea, una propuesta increíble, que eso va a vender mucho, sí, pero si no sabes programarlo y luego si no lo sabes plasmar gráficamente y si a la final lo que pensaba que era una gran idea realmente no es tan buena, hay muchas cosas de por medio. claro. O además, o supongamos que, ok, tratas de plasmar eso y lo materializas, ok, y tienes terminado tu juego, pero ¿y después qué? Tienes que publicarlo en una tienda, que algunos te cobran por publicar tu juego, después tienes que darte a conocer, o sea, puedes tener el mejor juego del mundo, pero si nadie lo conoce, si nadie sabe que existe, Pues sí, muy entonces, cierto. entonces no es solo poder desarrollar el juego, sino después qué hacer con él. Ujú. Pues sí, básicamente tener también las personas correctas que ayuden a que también termine de publicarse, ¿no? Es bastante complejo. Muchas cosas depende del timing, del momento en el que nacen. Por ejemplo, hay muchos juegos independientes que han sido creados por una sola persona, pero se han tomado su tiempo. 3 años, 4 años, 5 años. Por ejemplo, Undertale. En el momento que Toby Fox creó su jueguito, lo hizo con Game Maker. No utilizó un motor poderoso, un motor muy sencillo. Claro, Utilizó un diseño gráfico muy
minimalista y simple. Pero compuso una música que hasta el día de hoy lo puedes poner de fondo en cualquier lado y funciona. Claro. Y la historia que creó para su videojuego era muy meta. Era un darle la vuelta a lo que es el RPG, que no es solo matamos tricos, sino que existe una consecuencia y que no necesariamente tienes que finalizar una historia a punto de eliminar enemigos. Claro. Entonces, bueno, el tema de la moralidad que metió y creó una rejugabilidad que usted puede jugarlo de diferentes maneras. Y un juego tan simple que llevó tiempo o sea, impactó. Y ahorita todo el mundo quiere crear su Undertale. Claro, pero Undertale ya existe y funciona porque ellos lo crearon primero. Ahora todo lo que venga después Él, no va a tener el mismo impacto. solo Toy Fox. Claro. Y respecto a eso, ¿cuál es su apreciación sobre la industria indie? Puede ser ahí donde en su país o todo lo que sea Latam. Mm. La industria indie siempre ha existido. Nintendo fue una industria indie en su momento, porque era la única empresa que creaba videojuegos. Fue la primera que se atrevió a hacer más. Y por eso Nintendo es Nintendo. Claro. Siempre buscan innovar, agregar algo nuevo, hacer algo más, sea bien, sea mal, sea un fracaso como la VirtualBox. Claro. Claro que muchas veces cuando se quiere innovar, pues se van a pues cometer errores, ¿no? Cuando estás haciendo algo nuevo, probablemente fracases. El tema es cómo gestionas ese fracaso. Exactamente. Y allí en Venezuela, ¿cómo ven la industria indie? La industria independiente no se mantiene por sí misma. Muchos creen que su primer juego va a ser bombazo, va a ser lo que les va a hacer ganar millones y va a vivir de él. No es así. Muchos tienen esa Es una mentalidad. falsa realidad. Muchos tienen esa mentalidad, digamos, voy a hacer un juego y me voy a forrar de dinero o voy a recuperar todo mi inversión de tiempo, tal vez. Eh, el tema está en que muchos de los que se dedican a la industria independiente ya han tenido su experiencia en empresas. Saben cómo hacer lo que van a hacer. Se juntan con otros que ya poseen experiencia en algo. Claro, No son novatos, pero sí desarrollan un producto lo suficientemente bueno para ser comercial. Y es donde se hacen conocer. La malinterpretación que tenemos ahorita de la industria independiente es que se puede diferenciar fácilmente de un producto nuevo, de un novato, de alguien que apenas está aprendiendo a utilizar las herramientas, a claro, alguien que tiene la experiencia. claro. Pero también es visto como productos baratos, como productos de bajo presupuesto. Y ahí es donde vienen los puntos de vista. Usted puede decir que un producto es malo porque tiene un aspecto 2D en vez de 3D. Fenómeno que pasó con los juegos de la generación de Play 1. ¿Saben? Claro, Que esa generación, hubieron juegos todos los increíbles, juegos venían en 3D hubieron y juegos, los juegos en 2D no fueron comercialmente exitosos claro, en el momento. en la época de la Play 1, Nintendo 64 y demás, fue la época donde los juegos 2D tuvieron unos gráficos increíbles. En la Sega Saturn, en la Play 1 hubieron juegos 2D, pixel art, fabulosos, increíbles. Pero el mercado estaba obnubilado, estaba ahí apantallado con los juegos 3D y se dejaron de lado. No tuvieron el éxito que tal vez merecían.
Eh, yo veo así la cosa. Cada juego es una experiencia y donde esa experiencia conecta con un público que realmente, bueno, lo ponga en un pedestal, ese juego es exitoso. Pero si un juego puede tener las mejores características, no sé, en sus gráficos, en su narrativa, en todo, pero no conecta con un público, ese Claro. juego nunca va a gustar. Claro, no es el juego en sí mismo, sino el juego es parte de esta conexión entre el nicho o el público y pues el gusto o necesidad a satisfacer. No es solo quiero hacer un jueguito de tal cosa y ya. No pasa por ahí. Porque se supone, ¿no?, que la mayoría de las veces se hace un juego para alguien más. No lo haces para ti mismo. Lo estás haciendo para un público, para un consumidor, para un jugador. Porque por ejemplo, tú puedes hacer, oh, no, a mí me gusta tal cosa, ok, haces tu juego en base a tus gustos personales y después cuando lo intentas vender te encuentras que tal vez el nicho para ese juego no existe o es muy pequeño o no tienes el alcance para llegar a él. Entonces, justamente por eso sirven cuestiones como el marketing desde antes de desarrollar el juego. Ya desde el principio, ok, este juego, ¿para qué nicho va a ser? ¿Cómo vamos a llegar a tal nicho? ¿Qué cuestiones, qué temas vamos a tocar? ¿Qué cosas vamos a querer hacerle sentir al jugador? ¿Qué es lo que vamos a buscar satisfacer? Todas estas cuestiones de marketing se tocan ya desde el inicio. Porque muchos, como mencionaban antes, hacen un juego y después dicen, ok, ¿ahora qué hago con él? No es solo hacer el juego. Una vez más, yo creo que las empresas nunca nacen exitosas, van progresivamente, empiezan con algo muy simple, muy básico, y poco a poco van mejorando en la industria. Por ejemplo, usted ve Blizzard en el momento cuando sacan Mundo Warcraft. Sí, Warcraft 3 fue un éxito, gustó. Pero si lo compara con sus antecesores, que eran Warcraft 2, Warcraft 1, usando un motor muy inferior, muy simple. Si nos vamos más atrás, cuando sacaron sus primeros jueguitos, no era Blizzard, era ya otra cosa. Pero siempre tuvieron, digamos, sus gustos particulares. como su esencia, ¿Sí? digamos, lo que los hacía ellos, ser ellos. El primer jueguito era unos enanos en una nave espacial alienígena. Ya por ahí sabemos que les gustaban los juegos de rol, la fantasía medieval y fantástica, pero Claro, a la vez metían cosas de alienígenas. Y qué casualidad, Warcraft y Starcraft. claro. Sum- Sumando los gustos de ellos, pues lograron tener un producto que, digamos, eran su sueño húmedo y a la vez conectó con un público que le gusta el rol. Claro. Y bueno, ¿y por qué no? El impacto que también tuvo en el momento las películas de Peter Jackson con El Señor de los Anillos, que también ayudó a impulsar la El, historia fantástica el con mundo, orcos y elfos. claro, el mundo de la fantasía. Que pues, sí, Uh -huh. el éxito no vino solo del juego, sino de conectar con la comunidad y otras cuestiones artísticas que se dieron por otros lados. Todo eso influenció al público pues para que el juego tenga éxito. No solo tuvieron éxito por el juego, eso quiero decir, por el juego en sí mismo. El timing del momento. Claro. Y que desde su experiencia, desde su postura, ¿qué consejos o recomendaciones le gustaría dar, pues, más que nada a los que están comenzando o tal vez a otros desarrolladores, a otros equipos que les, pues, están teniendo problemas con sus proyectos o están teniendo problemas para, pues, conocer gente y crear un equipo? Porque sabemos, lo hago así un paréntesis, lo digo rápido, pues como sabemos, la mayoría, el 95% o más de los equipos se disuelven. De los proyectos se cancelan, se pausan, se cancelan, se terminan.
Entonces, es una situación complicada. ¿Qué consejo le darían ustedes a la gente en general para armar equipos, para desarrollar un proyecto o para, no sé, contratar personas? Es difícil. Bueno, eh, tenemos el factor humano que siempre va a afectar. Si ese grupo de trabajo trabajan armoniosamente o es tóxica. Si son capaces de entenderse, de respetar opiniones de otros, buscar puntos medios, muy importante. El problema de que lleva siempre los grupos sociales de cualquier cosa Claro. es el ego propio, que cada quien, no sé, quiere sentirse mejor que otro, quieren pisotear el trabajo de otro y cuando se pierde el respeto, no es posible trabajar en equipo, es complicado. Y ya es un aprendizaje social que depende de la persona y de los grupos de trabajo, por supuesto. Y para los proyectos, no sé, como algo es un consejo, como empiecen con cosas pequeñas o investiguen bien lo que van a hacer, no sé, algún tipo de ese o del que ustedes quieran. Un consejo. Sí, eso. Siempre tu primer proyecto tiene que ser el más simple que tú puedas manejar. No puedes abarcar más allá de lo que nunca has hecho. Tienes que empezar con lo más básico. Claro. Una mecánica simple, un juego, un corto, sencillo, que lo que importe es tu aprendizaje, no es que va a ser un producto comercial. Claro. Tu primer juego va a ser el demo, el núcleo de tu experiencia. Si más allá lo puedes agrandar, hacer que esa experiencia que de pronto conectó con un público y ese público quiera más de esa experiencia, ahí sí, a un primer nivel del juego. Si ese primer nivel gustó del juego, hace el juego completo. Pero nunca quiera hacer un juego completo si no tiene la base. Claro, como siempre digo en Simple. broma, agárrenme de que voy a hacer el próximo WoW, o agárrenme de que voy a hacer un GTA. Porque es lo primero que pasa, ¿no? La gente empieza a estudiar, ¿no? Del área que sea, y ya está pensando en grande, ¿no? Que no está mal tampoco, No pero está mal. no está mal soñar, no está mal pensar en grande, pero hay que ser consciente de tus propias limitaciones actuales. Uh-huh. Tú puedes tener un sueño grande. Lo importante es no dejar ese sueño. Que en algún día, en algún futuro, cuando ya tenga la experiencia, la preparación, los conocimientos y realmente haya logrado cosas buenas, llegarás a ese sueño. Claro. Bien, me decías esto, ¿no? De pues, empezar con cosas pequeñas, tener sueños, tener metas, pero ser consciente de tus limitaciones actuales y pensar a futuro. Sí, muy importante. Tal vez mi mejor recomendación, si quieren llegar a un sueño alto, es separarlo en diferentes partes de lo que necesita para llegar a ese sueño alto. Por ejemplo, digamos, quiere hacer el nuevo GTA. Tiene que empezar a aprender a hacer buenas historias. De pronto no comienzas con un mundo abierto, empiezas con una novela visual, Claro. pero que la historia sea llamativa. Que de pronto quiera hacer el mundo abierto más grande. Bueno, que ya lo están haciendo lo de No Man's Sky. Bueno, para aquellos que quieran lograr un sueño alto, es simplemente no olvidarlo, pero sí escalando metas cortas que pueda alcanzar. Lo primero sería aprender a manejar una herramienta. Que si te vuelves muy bueno con esa herramienta y con otras personas que te complementen, logren producir pequeños juegos
con los que se motive a continuar, a hacer juegos más grandes, hasta por fin alcanzar su gran sueño. Genial, genial. ¿Y consejos para tal vez otros desarrolladores o artistas? Porque a veces ilustradores contratan compositores, compositores contratan ilustradores, programadores a guionistas y así. Muchos no tienen el tiempo para hacer el trabajo o no tienen el tiempo para aprender un área nueva, entonces pues contratan, ¿no? O hasta intercambian trabajos. ¿Qué consejos le darían a otros desarrolladores o artistas a la hora de contratar? Por ejemplo, les doy ahí un tip, no sé, tengan en cuenta a los nuevos talentos, tengan en cuenta a la gente nueva, tómense el tiempo de darle la oportunidad a alguien o hablar con ellos, no sé, el consejo que ustedes quieran o recomendación. Recomendación para los contratados o los que contratan. Para ambos. Ambos. O para los que gustes. Bueno, para los que quieren trabajar y vivir del desarrollo de videojuegos, muestren lo que hagan. Todo lo que hagan, públicalo. Compártalo en grupos y comunidades afines. Si son buenos artistas musicales, compartan su música. Si son buenos dibujantes, diseñadores o, bueno, artistas pixel art, muestren lo que hagan. Y con sus avances van a ver siempre mejoras y siempre van a tener como que un nuevo top a donde llegar. Para cuando ya sean contratados, ya tienen un portafolio que mostrar. Y junto con ello, pues, ¿qué le digo yo? Saben cómo monetizar su trabajo, saben cuánto vale, según qué tanto han aprendido, qué tanto dominan su oficio y bueno, hagan valer su trabajo. Claro, Para los que contratan. Claro. Si entendí bien, sería, no esperen a que los contraten para tener portafolio. Aunque no los contraten al principio, vayan haciendo trabajos propios para que cuando llegue el momento y un cliente esté interesado, pues tengan que mostrar. Y como decías, pues que valoren su trabajo. ¿Sí entendí bien? Yeah. Sí, básicamente. Bien, bien. Para los que contratan. Claro. Y para los que contratan es... Valorar el trabajo de tienen que entender de que ese tiempo que invierte otras personas para crearle una necesidad que están resolviendo, se la tienen que respetar. Mi recomendación para el que contraste a un artista es que si le gusta su trabajo, de su primera impresión, tiene que entender de que ese es el nivel top al que puede llegar ese artista. No puede exigirle más allá de lo que esté en sus capacidades. Claro, o de lo que esté mostrando, digamos, demostrando con su portafolio. Ya. Bien. Sí, o sea, que valorar el trabajo de los demás y bueno, eso. Valorar y respetar, porque en la TAM está muy acostumbrada la gente a regatear, ¿no? No, pues bájamelo un poco, Y respetar. o hazme estos arreglos, o hazme esto más, no sé, más pulido. Siempre te están tratando de regatear con el precio, con las cosas, y hasta cierto punto se entiende. Hasta cierto punto se entienden, ok, es un proyecto indie, estás invirtiendo de tus ahorros, ok, te entiendo. Pero tú entiéndeme tú a mí, que este es mi trabajo y también yo vivo de esto. Sí, o que le digan a uno, ponle más diseño, ponle más diseño, ponle más diseño. Y después a lo último le digan, no, me quedo con el primero. No, demasiado diseño. Te pasaste de diseño, no, vuelve un poco, claro. Entiendo. Bueno, es algo para que lo tengan en cuenta y pues es algo muy común, ¿no? En la industria indie actualmente. Ojalá esto pueda ir cambiando de a poco, con el tiempo, que se vaya regulando un poco las cosas. Y no sé, ¿hay algún tema más que quieran tocar? O si no, ya pasaríamos a los mensajes finales que solemos hacer al final de las entrevistas. ¿Qué mensaje final? Bien, ¿qué mensaje tienen para
tal vez para la industria, a los desarrolladores ahí del país donde viven, o qué mensaje final tienen para la industria indie en general, o sea, la industria indie en Latam. Esto sonará cliché, pero nunca dejen sus sueños. Tarde o temprano lograrán, alcanzarán aquella meta que quieren alcanzar. Que el comienzo, lo más difícil es el comienzo. Después de que comienzan, todo lo demás es constancia, es disciplina, es aprendizaje y siempre es crecer, aprender todo lo que necesite para llegar a ese ideal. Pues sí, hay gente que se traba diciendo, no, pero yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello, ajá, pero pueden aprenderlo y comenzar. O sea, si nadie comienza, no puede haber una continuación, un seguimiento. Claro, que se lo tomen con calma, ¿no? O sea, ok, tienes este sueño, tienes esta meta, pero no esperes a que se te cumpla hoy, mañana, dentro de 3 meses. Tómate tu tiempo para poder cumplirlo. Porque siempre está, por un lado, la ansiedad. O sea, la gente empieza muy bien, con mucha energía, cualquier cosa, pero después ya le entra la ansiedad, vienen los problemas y como que se rinde fácilmente, ¿no? Pues sí, en esos casos de cuando se rinden, pues sería como tipo darle un descanso y de repente tratar de hacer eso mismo como con otro proyecto. Si con otro proyecto o otra idea propia lo logra, lo puede hacer con este. Claro. Retomarlo después de un buen descanso, pues con otro enfoque, con más experiencia. ¿Cómo que hacer? O sea, darle una pausa y tratar de hacer eso mismo con otra cosa que sea propia, que le llame la atención y después ahí sí retomarlo. Pues. Genial. Y ya cerrando la entrevista, ¿qué mensaje tienen para las personas que, pues que les interesen a ustedes como equipo, que les interese su trabajo? ¿Qué mensaje le darían a las personas que por ahí le dicen, ok, me podría llegar a interesar contratarlos, hacer alguna colaboración? ¿Qué mensaje tienen para ellos? Pues que estamos a la orden para cualquier proyecto que requiera y bueno, todo para el éxito. Bien, ¿y tú, Dark Search? Eh, Nada, que si le gusta mi trabajo, contraten. Dale. Genial, sí. Digamos que se animen, ¿no? Que si tienen dudas, que se comuniquen, que por ahí hablando se puede llegar a un buen acuerdo. Exacto. Genial, bueno, genial. Eh, pues ya llegando al final, no me queda más que agradecerles. Primero a ustedes, Dark Search y Mariana, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la buena onda. Vale. Un placer. Y bueno, y muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final del video. Y bien, nos veremos en una nueva entrevista, video o lugar. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes y les mando un abrazo enorme a ustedes, Dark Search y Mariana. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias.